Finlandia está conmocionando al mundo con su plan para acabar con los desechos nucleares. Un enorme sistema subterráneo pudiera albergar los desechos nucleares por 100 milenios, una propuesta que pudiera revolucionar el sector energético. Desde hace más de medio siglo, uno de los mayores problemas del sector energético ha girado en torno a los residuos de los combustibles utilizados en las centrales nucleares. Es un desafío porque el material radiactivo remanente es altamente tóxico y su duración implica escalas de tiempo inimaginables. ¿Qué hacer o dónde poner una sustancia que puede constituir un riesgo para la vida por miles de años? El proyecto creado en Finlandia se llama Onkalo y consiste en un enorme sistema subterráneo que funcione como depósito nuclear. La Autoridad de Seguridad Radiológica y Nuclear de Finlandia indicó que espera que el depósito entre en funcionamiento pronto y que sea financiado a través de impuestos a las empresas eléctricas. Su costo se estima en varios miles de millones de dólares. En este video te explicaremos el dilema de la energía nuclear por el riesgo de sus desechos, el proyecto finlandés que promete cambiar la industria, así como sus polémicas y otras alternativas en desarrollo. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. La energía nuclear comenzó a utilizarse con fines prácticos a partir de la década de 1950. El primer reactor nuclear de producción de energía eléctrica se puso en funcionamiento en Obninsk, Rusia, en 1954. Posteriormente, otros países como Estados Unidos, Reino Unido y Francia desarrollaron y pusieron en marcha sus propios programas nucleares. El objetivo principal del uso de la energía nuclear era proporcionar una fuente de energía abundante y de bajo costo para abastecer la creciente demanda de electricidad. Durante las décadas siguientes se construyeron numerosas plantas en diferentes países y la energía nuclear se convirtió en una fuente significativa. Entre los beneficios, se destaca su capacidad para generar grandes cantidades de electricidad de manera constante y confiable. Las centrales nucleares pueden operar de manera continua, sin depender de las condiciones climáticas o las fluctuaciones naturales de recursos, como la luz solar o el viento. Esta estabilidad en la generación de energía nuclear puede ser de gran valor para garantizar un suministro eléctrico constante en áreas densamente pobladas. Además, la energía nuclear tiene una huella de carbono relativamente baja en comparación con fuentes de energía convencionales, como carbón y petróleo. En un momento en el que la reducción de las emisiones de carbono es crucial para abordar los desafíos ambientales, la energía nuclear puede desempeñar un papel importante en la transición hacia una matriz energética más sostenible. Sin embargo, no todo es color de rosa. La explotación de la energía nuclear implica la gestión de sus desechos, que se generan como consecuencia de los procesos productivos que usan materiales radioactivos. Las principales fuentes de desechos se deben a 1. Generación de electricidad. Los desechos provienen de las centrales nucleares que producen electricidad mediante la fisión nuclear. Los átomos de uranio o plutonio se dividen en un proceso controlado, liberando grandes cantidades de energía. Sin embargo, también se generan subproductos radiactivos durante la fisión que se convierten en desechos. 2. Ciclo del combustible nuclear. El combustible utilizado en los reactores nucleares se enriquece con isótopos fisionables. Después de un tiempo de uso, el combustible se vuelve menos eficiente y se retira del reactor para su reemplazo. Aunque algunos componentes del combustible agotado pueden reciclarse, una parte significativa se desecha. 3. Aplicaciones militares. Durante la producción de material fisionable para armas se generan subproductos radiactivos. También se genera cuando las armas nucleares se desmantelan. Esto aumentó durante la Guerra Fría. 4. Medicina, investigación y aplicaciones industriales. Estas actividades utilizan materiales radiactivos, como isótopos radiactivos para diagnósticos y tratamientos médicos, y fuentes radiactivas para inspección de materiales y esterilización. Los desechos nucleares pueden tener una duración extremadamente larga en términos de radiactividad, pero varía según el tipo de material y los isótopos presentes. Algunos desechos nucleares de alto nivel pueden permanecer radiactivos durante miles, incluso millones de años. La radiactividad de los desechos disminuye con el tiempo a través de un proceso llamado desintegración radiactiva, que implica la emisión de partículas y radiación por parte de los núcleos atómicos inestables, lo que lleva a la transformación del material radiactivo en elementos estables. Bien es conocido el peligro de estos materiales nucleares en caso de una liberación. Puede tener consecuencias devastadoras para la salud humana y el ambiente, causando enfermedades graves como cáncer, daños genéticos e incluso la muerte inmediata dependiendo de la exposición.
La radiación puede contaminar el entorno, afectando comunidades cercanas y propagándose a través del transporte de partículas radiactivas. El mundo ya ha conocido en el pasado los peligros que presenta una posible liberación al ambiente de estos materiales. El accidente de Mayak en 1957 fue el primero de importancia en la historia nuclear. Una explosión en la planta rusa liberó 200 millones de curios de material radiactivo, causando muertes y la evacuación de 110.000 personas. Recordemos que el curio es una unidad de radiactividad que se utiliza para medir la actividad de los radionucleidos. El accidente se debió al colapso del sistema de refrigeración de un tanque de residuos, que provocó una explosión química y dispersión masiva del material radiactivo. Más conocido es el accidente en la central nuclear de 3 Mile Island, en Pensilvania, en 1979, el peor accidente nuclear civil en Estados Unidos hasta la fecha. El accidente de Chernóbil, ocurrido el 26 de abril de 1986, en la planta nuclear del mismo nombre en Ucrania, fue uno de los peores desastres nucleares de la historia. Durante una prueba de seguridad en el reactor número 4, se produjo una explosión y un incendio que liberaron una gran cantidad de material radiactivo al ambiente. La radiación resultante tuvo graves consecuencias para la salud de las personas expuestas, causando enfermedades agudas y crónicas. Las primeras personas que asistieron al accidente murieron a los pocos días. Se calcula que los costos económicos para cubrir los daños ascienden a $235.000 millones aproximadamente. Para contener la radiación del reactor 4 se construyó un sarcófago de concreto y acero sobre los restos, conocido como el sarcófago de Chernóbil. Entre 2010 y 2016 se erigió el nuevo sarcófago, un arco de protección más avanzado, financiado por la comunidad internacional. Más recientemente, Japón fue golpeado por un devastador terremoto en marzo del año 2011 y un posterior tsunami provocó el colapso de la planta nuclear de Fukushima Daiichi. El desastre resultó en una serie de fusiones nucleares, liberando una gran cantidad de radiación y contaminando el ambiente. Miles de personas fueron evacuadas y se impusieron zonas de exclusión. El accidente de Fukushima fue clasificado como el segundo peor accidente nuclear de la historia, después de Chernóbil, y planteó preocupaciones sobre el uso de esta fuente de energía. Muchos países frenaron sus desarrollos nucleares para electricidad. Las consecuencias del accidente de Fukushima aún se sienten hoy en día, con efectos a largo plazo en la salud, economía y el ambiente. Se han implementado esfuerzos de descontaminación y se está trabajando en la desmantelación de la planta, pero la recuperación completa llevará décadas. La Agencia Internacional de Energía Atómica calcula que en el año 2016 había unas 260.000 toneladas de combustible nuclear gastado en todo el mundo. Alrededor del 70% se encuentra en estanques de almacenamiento y el resto en contenedores de hormigón y acero llamados contenedores secos. La esperanza finlandesa. Onkalo o Onkalo es una palabra finlandesa para llamar una cueva o una oquedad. Implica algo grande y profundo. No se sabe dónde termina un onkalo o si termina del todo. Es un nombre apropiado para una enorme tumba hecha en Finlandia en los últimos 20 años. Onkalo se encuentra situado en la profundidad del lecho rocoso de la isla Olkiluoto, al suroeste del país. Es el primer almacén permanente de combustible nuclear gastado del mundo. La isla de Olkiluoto alberga 3 reactores nucleares, uno al lado del otro junto al mar. Estos reactores, junto con otros 2 en Loviisa, en la costa sur, producen el 33% de la electricidad de Finlandia. A pocos minutos en coche de estos reactores está a punto de concluir la primera etapa de Onkalo, que será la primera instalación de almacenamiento geológico, o GDF por sus siglas en inglés, para combustible nuclear gastado. La Autoridad de Seguridad Radiológica y Nuclear de Finlandia indicó que espera que el depósito, cuyo costo se estima en $3.400 millones, entre en funcionamiento en el año 2023 y sea financiado a través de impuestos a las empresas eléctricas. Pero no esperan que la obra completa esté terminada antes del 2120. Según los inventores del proyecto, el consenso científico actual apunta hacia el almacenamiento geológico durante cientos de miles de años en depósitos específicamente diseñados como Onkalo. Por su formación rocosa estable, es el enfoque más viable para el combustible nuclear gastado. Finlandia lleva varias décadas estudiando esta problemática. Su programa de eliminación de desechos nucleares comenzó en el año de 1983, construyendo 2 sistemas de depósito temporal. En 1995 se creó la empresa Posiva Oy para implementar la eliminación geológica. La empresa fue fundada por 2 empresas finlandesas, llamadas Teollisuuden Voima y Fortum. Tras una década de estudios, se presentó el diseño de una red permanente de túneles para los desechos nucleares.
En la actualidad, Posiva hoy es la empresa a cargo de la construcción de Oncalo. La construcción comenzó en el año 2004. El proceso de almacenamiento. El depósito de Oncalo se basa en el concepto KBS3, desarrollado por la compañía sueca de gestión de residuos y combustible nuclear. En cooperación con Posiva, la idea consiste en crear 3 barreras alrededor de los residuos nucleares. Posiva hoy explicó que el tratamiento de los desechos se hará en capas y etapas, utilizando contenedores de acero y cápsulas de cobre para evitar filtraciones. Los desechos nucleares se depositarán en los túneles subterráneos. Primero, los residuos se colocan en bidones de cobre, luego se envuelven en bentonita, una arcilla que absorbe el agua. Luego se colocan las barras de combustible gastado en un contenedor de 2 partes, una interior de hierro fundido y otra exterior de cobre de 5 centímetros de grosor. A continuación se solda una tapa al contenedor, que se transporta a una zona de almacenamiento en la instalación de eliminación. Por último, se entierran en túneles a 450 metros de profundidad. Se afirma que el sistema contará con diferentes capas de protección, como relleno de arcilla hinchable y estructuras de sellado. La ubicación estratégica del depósito aprovecha el suelo formado por rocas ígneas que dificultan la filtración de material radioactivo. Además, según el diseño seleccionado, las cápsulas con el material podrán ser recuperadas fácilmente en caso de que se descubra una forma más eficiente de desechar los materiales radiactivos. En estos puntos se basa la empresa Posiva para confiar la seguridad del proyecto. Las autoridades finlandesas anunciaron que los primeros 5 túneles del proyecto, de un total estimado de 100, serán excavados en los próximos 18 meses. Estos túneles tendrán aproximadamente 4,5 metros de altura, 3,5 metros de ancho y una longitud máxima de 350 metros, sumando un total de unos 35 kilómetros. Cuando el lugar esté listo, se trasladarán los desechos, donde se procederá a su eliminación definitiva, que comenzará en los próximos años. Posiva calcula que pasarán entre 100 y 120 años antes de que el depósito esté lleno. En ese momento se sellará toda la instalación, lo que permitirá que los bidones permanezcan, esperemos que intactos, durante al menos 100.000 años, con su contenido radiactivo letal aislado del mundo exterior. Proyectos similares en la actualidad. Aparte del proyecto Oncalo, en Finlandia existen otros desarrollos en diferentes países para abordar el manejo de los desechos nucleares. Veamos algunos ejemplos. Suecia, al igual que Finlandia, Suecia ha adoptado el concepto KBS3 para el almacenamiento. Han desarrollado un proyecto llamado Forsmark para construir un repositorio profundo de desechos nucleares. El sitio se encuentra en etapa de planificación y se espera que esté operativo en las próximas décadas. Estados Unidos. El Departamento de Energía está desarrollando un sitio de almacenamiento permanente para los desechos nucleares en Yucca Mountain, Nevada. Sin embargo, este proyecto ha enfrentado numerosos desafíos políticos y regulatorios. Su futuro es incierto. Francia. Este país ha adoptado un enfoque de reutilización y reciclaje de residuos nucleares. Han desarrollado tecnologías avanzadas para extraer materiales útiles de los desechos nucleares y reducir su volumen y toxicidad. Y utilizan un sitio de almacenamiento subterráneo de Bohr, en la región de Lorena, para el almacenamiento a largo plazo de los residuos restantes. Canadá. Se está investigando la posibilidad de implementar un repositorio profundo para el almacenamiento geológico de desechos nucleares. Han identificado varias ubicaciones potenciales, como el área de Bruce, en Ontario. Actualmente desarrollan estudios de viabilidad y consultas públicas del proyecto. Noruega. Este país está considerando el almacenamiento en pozos profundos, donde los residuos se bajarían en bidones hasta una profundidad de 3.500 metros, en delgadas perforaciones sin túneles de construcción. Cada país tiene sus propias políticas, regulaciones y enfoques técnicos para garantizar la seguridad de estos materiales a largo plazo. También se han sugerido otras opciones poco creíbles, como lanzar los residuos nucleares al espacio, en un cohete o depositarlos en zonas de subducción, regiones en las que se desplazan las placas tectónicas de la Tierra. Las polémicas en torno a Oncalo. El proyecto de Oncalo ha generado debates y preocupaciones sobre su duración e implicaciones futuras. Aunque se han llevado a cabo investigaciones y estudios para garantizar la seguridad y resistencia del sistema de almacenamiento, persisten incertidumbre y preguntas sobre el tiempo y alcance, posibles riesgos ambientales y de seguridad. Uno de los principales puntos de preocupación se centra en la resistencia a la corrosión de las cápsulas de cobre para contener los materiales nucleares. El estudio del Real Instituto de Tecnología de Estocolmo planteó dudas sobre la durabilidad a estas cápsulas a lo largo de miles de años. Si bien otros estudios han cuestionado esas afirmaciones y se han implementado medidas de protección adicionales como el recubrimiento de las cápsulas, la preocupación persiste en cuanto a la integridad y la posible filtración de los materiales radiactivos. Otro punto es el tiempo proyectado para el funcionamiento de Oncalo.
es extraordinariamente largo, con un periodo estimado de almacenamiento de 1 siglo. Después de ese periodo, se realizaría un proceso de encapsulamiento final y el acceso a los túneles sería sellado y rellenado. Pero, ¿qué sucederá después de este largo periodo? La proyección de 100.000 años para la vida útil del depósito supera en gran medida la escala de tiempo de la historia humana registrada. Esto genera dudas sobre el conocimiento que se mantendrá, las tecnologías futuras y cómo se lidiará con los residuos a tan largo plazo. Existe también el temor a sismos. Las autoridades afirman que el riesgo de terremotos es bajo, pero lo tuvieron en cuenta. Se estima que habría varias glaciaciones en el próximo 1.000.000 de años, que supondrán un riesgo de terremotos. Encima de Oncalo habrá una capa de hielo de 2 a 3 kilómetros de espesor, que empujará la corteza terrestre cientos de metros. Finalmente, el factor humano también es motivo de debate. La idea de Oncalo plantea preguntas filosóficas y éticas sobre nuestra responsabilidad con las generaciones futuras. ¿Qué sucederá cuando la humanidad haya cambiado significativamente o incluso desaparecido? ¿Cómo se comunicará a las futuras civilizaciones la presencia y naturaleza de estos materiales radiactivos enterrados? En este aspecto resultan muy interesantes las ideas del documental Into Eternity, un proyecto de 2010 dirigido por Michael Madsen, que aborda los desafíos del almacenamiento de residuos nucleares y reflexiona sobre el legado que dejamos a las generaciones futuras. Finlandia nos ha mostrado una posible solución revolucionaria para el manejo de los desechos nucleares con su proyecto Oncalo. Pese a las dudas que se mantienen, es considerado el enfoque más viable y seguro. Este país ha dedicado décadas de investigación para esta problemática. Su compromiso es impresionante. Aunque la obra completa de Oncalo no estará terminada antes del año 2120, se espera que las primeras etapas comiencen a operar en el corto plazo. Aunque ha generado polémica, es innegable que el proyecto representa un avance significativo en el sector energético nuclear. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video, envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también aprendan más de los avances tecnológicos del futuro. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida es mejor con la ciencia.